días tengan todos ustedes, jóvenes, que nuevamente nos volvemos a encontrar viernes, fin de semana, y como siempre seguimos conectados con la divina presencia de nuestro buen y maravilloso Dios. La frase del día: nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. Charles Spurgeon. Y no se te olvide que el único propósito que tenemos Dianita y yo es ayudarte a ser una mejor persona, pero sobre todo un mejor hijo de Dios. Así que bueno, vamos a conectarnos. Muy bien, y seguimos con la serie Hombres o Mujeres que no pasan de moda. También seguimos ubicados en el Nuevo Testamento, y hoy traemos el nombre de un muy buen hombre, ¿verdad? De hecho, su nombre aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Usted tiene el dato exacto, ¿verdad, mi amor? Su nombre es Bernabé. Mi amor, una pequeña reseña de este misionero, ¿verdad? De este buen evangelista. Así es, pero antes de empezar con la reseña, mi amor, por favor, léame Hechos 4, 36 y 37. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: eso también lo hizo un hombre de la tribu de Leví, que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. Bernabé vendió todo un terreno suyo y todo el dinero de la venta se la entregó a los apóstoles. Así es, entonces, como pudimos ver en el texto en Hechos, el nombre de Bernabé significa hijo de consolación o hijo de profecía. El nombre de Bernabé a través del libro de los Hechos aparece 23 veces. Y en las cartas de Pablo aparece 5 veces. Mi amor, el nombre. En contraposición a Tito, ¿verdad? Que en el libro de los Hechos no aparece ninguna sola vez el nombre de Tito, y es un nombre también muy prominente dentro de ese movimiento cristiano, ¿verdad? Sobre ese nacimiento de la iglesia en sus primeros orígenes, ¿verdad? Exactamente. Bueno, nos dice también el texto que era levita de la isla de Chipre, ¿no? Sí, Chipre actualmente al sur de Turquía, ubicada allí en el mar Mediterráneo, para ser más exacto. Exactamente. También nos dice que se llamaba José, pero que los apóstoles le cambiaron el nombre por Bernabé. Los discípulos se lo cambiaron. Sí. Esto lo hicieron cuando Bernabé o José, antes de que se lo cambiara, él fue y vendió una posesión que tenía. Pero ustedes dirían, ¿y por qué él, siendo levita, tenía una posesión? Pues parece que él no es que viviera en ese lugar, sino que alguien se la habría dado. Y él dijo, bueno, esto yo no lo uso y prefiero dársela a los apóstoles. Recordemos que la ley prohibía, ¿no? Así es. Que los levitas tuvieran prácticamente terrenos, pero también hay que entender que para esa época el Imperio Romano había modificado muchas leyes, ¿verdad? Y obviamente pues también se había corrompido un poco el servicio sacerdotal, y muchos de ellos se consideran que tenían terrenos. Así es, también Bernabé fue el que presentó a Pablo ante la iglesia de Jerusalén. Sí, entonces vemos que él fue esa conexión con los discípulos allí también. Una muy buena conexión, mi amor. Él fue como que apaciguó los ánimos, él fue como que le abrió los ojos a los demás discípulos, ¿verdad? A los demás cristianos, y les hizo entender de que este hombre era una nueva criatura, era una nueva creación, y que era un magnífico instrumento de Dios. Mejor dicho, el que le abrió paso a Pablo también fue este hombre, Bernabé, el que lo inició prácticamente también en su ministerio, el que le ayudó a tener credibilidad ante los demás cristianos. Mi amor, no dejemos pasar por alto algo tan importante. ¿Qué hace Bernabé? Vende su terreno, ¿verdad? Y lo pone todos los pies de los apóstoles, ¿verdad? Caso contrario a lo que vimos hace poco con Ananías y Zafira. Ellos lastimosamente sí se guardaron una parte. Exactamente, mi amor, y mintieron al Espíritu. Así es. También Bernabé fue escogido por los líderes de la iglesia en Jerusalén para que él fuera, junto con Pablo, a Antioquía de Siria a investigar acerca de esa predicación que estaban dando a los gentiles y los judíos, y toda esta problemática que había en ese momento, esta confusión. Sí, mi amor, de hecho Bernabé tenía muchísima importancia, muchísima relevancia dentro de la iglesia de Jerusalén. De hecho, Eusebio, ¿verdad?, el famoso historiador cristiano, considera que él hacía parte de los 70 de Lucas capítulo 10. Así es. También se convirtió en en un líder de la obra. Él fue uno de los que confirmó a Saulo como su asistente. O sea, le dijo, bueno, vamos los dos, vamos a trabajar, y ayudó a que Saulo se viera de una mejor manera, como ya lo habíamos dicho. Le cambió
como esa figura, ¿verdad?, de perseguidor de la iglesia, de que le hacía daño a los cristianos, Sí. ¿verdad?, como una persona que iba a ser idónea dentro del cristianismo. Y también, mi amor, para tener en cuenta, o sea, este hombre Bernabé, créame lo que en ocasiones poco se predica de él, pero uy, de verdad que tuvo muchísima relevancia dentro del cristianismo primitivo. Tanto así que Hechos, capítulo 13, lo menciona como profeta y como maestro. Y el capítulo 14 lo menciona como apóstol. O sea, es increíble, la verdad, la relevancia, la importancia, ¿verdad? Sí. El trabajo superlativo que este hombre tuvo en los inicios de la iglesia. Así es. También déjenme contarle que este hombre también fue el autor o el que propició el primer viaje misionero. Por lo tanto, él era el que iba llevando el liderazgo en ese primer viaje donde va con Pablo. Exactamente. Buen punto. Fue un líder en este viaje. También estuvo de acuerdo en hacer otro viaje misionero, en el segundo viaje misionero, pero pues debido a que hubo ciertos inconvenientes con Pablo acerca de que si iba Juan Marcos o no iba. Porque pues, recordemos que Juan Marcos se devolvió, ¿verdad? En el primer viaje misionero. Ya para el segundo lo quieren llevar y ahí hay esa disputa fuerte, ¿verdad? Entre ellos dos. Entre Pablo y Bernabé. Bernabé, por ser familiar de Juan Marcos, quería llevarlo. Pablo, radical, dijo que no es posible. Entonces ahí es donde viene la ruptura. Por fortuna y gracias a Dios ya no había ahora un solo equipo misionero, sino habían 2 equipos misioneros y por ende más hombres que iban a alcanzar más almas para Cristo. De todo esto que hemos hablado, vamos a sacar 3 principios. Tres principios. Por favor, no se vayan a mover porque vamos a hablar sobre el primer principio bíblico. Primer punto, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre que Bernabé es un buen intermediario. Mi amor. Exacto, y es que vemos de que Bernabé es esa conexión con la iglesia en Jerusalén para que Pablo sea visto de una forma diferente, de que ellos puedan alcanzar a entender lo que Dios ha hecho en la vida de Pablo. Es que mi amor, o sea, era difícil que los cristianos comprendieran sobre ese nuevo rol o sobre esa nueva actitud o sobre esa nueva tónica que Pablo tenía en favor de los cristianos. Un hombre que los persiguió, un hombre que estuvo ahí en la muerte del primer mártir, ¿verdad? Esteban consintió su muerte prácticamente. Un hombre que le hizo tanto daño a este movimiento cristiano. Y de la noche a la mañana, pues no, ahora soy amigo de ustedes, ahora voy a predicar a Jesucristo, a ese hombre o nombre que tanto perseguí, ¿verdad? Ahora soy parte de este maravilloso movimiento llamado cristianismo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Bernabé? Comenzar a mediar entre la iglesia primitiva, entre los cristianos, ¿verdad? Entre los discípulos de Cristo y Pablo, y comienza como a tratar de persuadirlos, a tratar de convencerlos de que por favor Pablo sea aceptado porque era un instrumento magnífico para Cristo. En ocasiones nosotros tratamos de ser intermediarios, pero lo que terminamos es, la verdad, como que echando más leña al fuego. Nos llaman a que por favor tratemos de exhortar a un hermano y tratamos por todos los medios como de hundirlo, más no como de que este hermano pueda superar, ¿verdad? Esa prueba, esa tribulación. El Señor a qué nos envía entonces a ser buenos intermediarios. El Señor nos envía a que nosotros con sabiduría tratemos de arreglar la situación y no empeorarla. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Primer punto, buenos intermediarios. Segundo punto. También podemos ver de que Bernabé fue un buen mentor. Y es que Bernabé pudo visualizar a Pablo con sus dones, con sus talentos, y hizo que él sobresaliera. Y no solamente que él sobresaliera, sino que también pudiera tener esa empatía de decirle, mire, esto se puede hacer así, esto se puede hacer acá. Y eso fue lo que ayudó a que Pablo fuera quien él es. Exactamente. Mire, mamita, Bernabé ayudó tanto a Pablo para que con el tiempo él lograra ser ese buen líder dentro de muchas iglesias. Bernabé, al ver todos los dones, todos los talentos, como usted lo mencionaba, mi amor, pues
él veía que no, vamos a pulir a este hombre, vamos a tratar por todos los medios de sacar lo mejor de Pablo para que acá mañana él sea un buen líder. La verdad, él nunca se vio como en competencia con Pablo, él como que ahora me va a restar a mí liderazgo, como que me va a restar a mí importancia. De hecho, Bernabé era originario de Chipre, ¿verdad? Y Pablo llegó a tener un ministerio más fuerte en Chipre que el mismo Bernabé. Es increíble, la verdad. Entonces vemos que más adelante Pablo llegó también a ser un muy buen mentor con Timoteo, con Tito, mejor dicho, con cualquier cantidad de hombres que estuvieron al servicio de Pablo, y Pablo siempre trataba de sacar lo mejor de estos hombres, ¿verdad? Y fue aprendido esto, obviamente, por ese buen mentor que se llamaba Bernabé. ¿A qué nos envía entonces el Señor a cada uno de nosotros? A ser buenos mentores, a instruir a los hermanos nuevos en la fe, a sacar el mejor potencial de esos hermanos que están llegando para que sean excelentes instrumentos dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el segundo punto? Tenemos que ser buenos mentores. Y por último, vamos a ver que Bernabé fue un buen restaurador, ¿verdad? Una persona que constantemente estaba restaurando vidas, una persona que se dedicó a dar segundas oportunidades a todos aquellos que se habían desviado, que habían caído o que habían cometido una falta. Así es. Y es que un ejemplo muy claro que vemos es con Juan Marcos. Sí. Vemos de que en el primer viaje misionero, Juan Marcos se devuelve. Y cuando van a ir al segundo viaje misionero, este es el inconveniente entre Bernabé y Pablo. Ajá. Entonces Pablo dice no. Radical, no se queda, no va. En cambio, Bernabé dice, bueno, entonces yo me voy con Juan Marcos. Vemos de que él vio que Juan Marcos podía dar algo más. Exactamente. Vio en Juan Marcos ese deseo por seguir la obra, y él hace eso. Como corregir, ¿verdad? Esa falla que había cometido en el pasado. Y por eso vemos allí en Bernabé un espíritu de restauración, ¿verdad? Un espíritu de segunda oportunidad. La cita bíblica, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice, el único, y lo está diciendo Pablo, el que en un momento dijo, no Señor, yo con él no voy, porque él siempre se devuelve, ¿verdad? Porque es como que de doble ánimo. Yo necesito personas o misioneros, ¿verdad? Evangelistas que sean como el río, que no se devuelvan. Y miren lo que dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, la última que él escribió, estando preso en Roma, cuando su situación era muy, muy difícil. En su primer encarcelamiento prácticamente tenía casa por cárcel, ¿verdad? O detención domiciliaria. En el segundo encarcelamiento, ¿verdad? Que es ya Pablo pues difícilmente lo pueden ir a visitar. Todos lo han desamparado. Todos los que estaban con él prácticamente lo dejaron solo. Miren lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Dice, el único que está conmigo es Lucas. Marcos puede ayudarme mucho en mi trabajo. Así que búscale y tráelo contigo cuando vengas. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Por favor, tráigame la capa, tráigame los manuscritos, ¿verdad? Y por favor, tráete contigo a Juan Marcos, porque me va a ser de mucha ayuda. Esa segunda oportunidad que le brindó Bernabé en su momento, ¿verdad? Ayudó a Juan Marcos a crecer espiritualmente, ayudó a Juan Marcos a deshacerse de todo eso, de todos esos inconvenientes, o tal vez esa inmadurez que en su momento Juan Marcos tenía, para luego ser un baluarte dentro de la iglesia. Tanto así que Pablo, en su lecho allá, prácticamente ya estaba a puertas de su muerte, ¿verdad? De ofrecer su vida por causa de Cristo, dice, por favor, tráelo porque me va a consolar, me va a ser de ayuda idónea. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser esas personas, exactamente, que vayan por las iglesias, ¿verdad? Restaurando vidas. Si hay un hermano caído, bueno, vamos a orar por él para que el Señor le ayude, para que el Señor restaure su corazón, para que se vuelva a levantar espiritual y ministerialmente. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos dentro de las iglesias. Que estemos sanando nuestras heridas y ayudando a los hermanos a seguir adelante, porque ¿quién quita que más adelante esa persona que nosotros ayudemos llegue a ser un gran líder dentro de la iglesia?
Espero que estos 3 puntos los pongan en práctica, porque le aseguro que van a ser de bendición para sus vidas. Gracias por la atención que nos han dispensado de antemano. Que el Señor les bendiga grandemente. ¿Ustedes serían tan amables de acompañarnos a orar? Maravilloso Padre Celestial, gracias te damos por el día que tú nos estás regalando, Señor. Gracias porque a diario tú nos cuidas y nos proteges, nos mimas, nos amas, oh Dios. Gracias porque a diario tienes cuidado de nosotros, y gracias porque siempre estamos en tu corazón, oh Dios. Gracias porque siempre nos tienes presentes. Señor, ayúdanos a tomar ese buen ejemplo de este hombre Bernabé. Ayúdanos a ser dadivosos, ayúdanos a amar la obra, ayúdanos a amar el evangelismo. Ayúdanos, Padre, siempre a poner lo que tú nos provees al servicio de la iglesia, oh Dios. Gracias por estos buenos ejemplos de hombres y mujeres que se despojaban aún de sus bienes para el beneficio de los hermanos más necesitados. Esa es la clase de cristianos que tú quieres, oh Dios, que abunden en las iglesias. Gracias, Padre, por tanto, y es en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, por lo cual ustedes, Dianita y yo, con fe decimos amén y amén. Y recuerden que una buena taza de café en la mañana te despierta, pero el estar conectados con Cristo te da vida. ¡Chao!